muy callados. Gloria a Jesús. Dentro de la ética ministerial que nos enseñan y dentro de la ética de oratoria, se sugiere que nunca el orador o el que ha de estar tomando el portavoz diga lo que voy a decir, pero como dije en la mañana, no sé si influencie las circunstancias, la presencia de Dios, pero me siento como hacía rato que no me sentía, ¿sabe? Con un miedo, con un nerviosismo. Si me puede ver, mi mano está temblando. Y yo creo que es porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, como decía el pastor, en este día. Y creo también, y sostengo lo que dije en la mañana, algo pasó en la vigilia, hermanos. Algo pasó en la vigilia, no sé qué explicarles, pero algo cambió, hermanos, ese día. Al menos para mí, Dios me tocó de una manera que no le puedo explicar. Comienzan a fluir muchos pensamientos otra vez sobre planes que Dios tiene. Comienzan a surgir ideas, sugerencias, versículos, y como una ola, hermano, como un río que usted no puede detener, así está mi mente ahorita, fluyendo con cosas, fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y eso yo sé y tengo por entendido que es Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, al que le es posible. Y vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 2. Y partiremos desde el versículo 21 al 24. Repito la cita. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. ¿Lo tenemos, amado pueblo? Dice la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y decimos todos: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre y Dios Todopoderoso, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Hemos podido sentir tu presencia, Señor, a través, Señor, de el transcurso del día, Padre eterno, lo cual, Señor, te agradecemos, Señor amado, porque tus ricas bendiciones, Señor, alcanzan nuestra vida, Padre eterno. Y hoy, Señor, estamos aquí. Hemos adorado, Señor, tu nombre, hemos ofrendado, Padre eterno, y ahora, Señor, estamos a punto, Señor, de escuchar tu palabra, mi Dios amado. Señor, yo me presento delante tuyo, Señor, porque no me considero capaz ni suficiente, Señor, de poder estar aquí, Señor, sino que tú nos has honrado, Señor, con tu favor y tu misericordia.
para que podamos formar parte, Señor, de un ministerio, Señor, y ser parte de un liderazgo, Señor, lo cual no merecemos, Señor, porque nuestros méritos, Señor, no hablan bien de nosotros, o al menos los míos. Pero tu amor, tu misericordia y tu insistencia, Señor amado, ha arropado, Señor, mi vida y cada una de nuestras vidas, Señor, y nos ha hecho sentir, Señor, y ha confirmado, Señor, lo que tú estableces en tu palabra. Y estamos aquí, Señor, no, Señor, porque seamos merecedores, sino porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos redimió, Señor, de todo pecado, Señor, y nos ha levantado, Señor, de la oscuridad a la luz, Señor, para poder ser sal, Señor, y luz en este mundo, Padre eterno. Oh Señor, usa, Señor, mi humanidad, Padre eterno, para que hoy, Señor, con poder y unción, Señor, con señales y prodigios, Señor, tu palabra pueda ser predicada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cancela, Señor, todo espíritu de distracción, Señor, que quiera robarse la atención, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Cedemos, Señor, este espacio, este tiempo. Toma control, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras leíamos los versículos que acabamos de leer, pude notar algunas caras, algunas muecas. ¿De qué va a predicar el hermano? Dios ha estado instigándome, por usar una palabra, o molestándome o inquietándome ya hace un buen tiempo, con un propósito de poder hablar sobre el núcleo familiar y sobre todo hablar directamente en esta mañana hacia los padres de familia. Y quiero dirigirme porque cualquiera pudiera pensar o pudiera pasar por su mente quizá la idea y decir cómo un hombre que no tiene esposa y no tiene hijos pueda hablar de los padres. Y quizá tiene razón, ¿sabe? Le doy la razón. Yo tampoco lo sé. Pero sí sé que Dios me ha estado incitando, me ha estado empujando y no quiero ser desobediente a lo que Dios ha hablado a mi corazón. De hecho, en pláticas privadas me he acercado a los hermanos que están dando, hermanas, en este caso que están dando ahora la escuela a los jóvenes, y les he dicho, y yo creo que lo he hecho público, de que eventualmente quiero tener o queremos tener una reunión con los padres, porque queremos ayudarles, porque entendemos que hay una función muy importante, y parte de la meta o del propósito del cual he considerado y he platicado con mi papá y con los hermanos de los ministerios que están participando, es que mi meta no es tan solo darle educación a los jóvenes, sino poder conocerlos cada vez mejor, y que el tiempo que yo pude participar en las clases me pude dar cuenta de ciertas cosas, y el propósito detrás de lo que se está llevando a cabo, y lo hice público ya en varias ocasiones, es poder conocer y poder ver qué tipo de relación los padres tienen con los hijos. Son muchas veces olvidadas el padre o los padres en general, y nuevamente no es un reproche, aquí están mis padres y para nada mi intención es que ellos se sientan mal con lo que yo voy a compartir, simplemente son anécdotas para poder poner puntos, y para nada tengo resentimiento y para nada tengo alguna raíz de amargura en mi corazón, Dios lo sabe. De hecho, hemos tenido pláticas entre mi papá y mi mamá, hemos hablado de muchas cosas, no hay nada
que a mí me ate en cuestión negativa hacia mis padres. Para mí he tenido una buena crianza. Yo sé que mis padres me aman y han dado todo para poder hacerlo mejor, para que nosotros como hijos pudiéramos crecer y ser hombres o mujeres hechos y derechos, como se utiliza esa frase. Y de antemano quiero decir esto para que no piensen, no, el hermano está hablando de sus papás, o el hermano esto. Hermanos, ese no es el asunto. Pero no puedo hablar desde otra perspectiva porque también me ha tocado vivir esta parte. Y me he dado cuenta de muchas cosas. No sé cuántos han llegado a conocerme quizás más íntimamente, pero soy una persona que le gusta analizar las cosas, meditar. Lo he dicho muchas veces, medito mucho, analizo las cosas, trato de ser una persona racionalizar las cosas, trato de ser una persona pragmática, no estar con muchas cosas, muchos rodeos, hermanos, sino me gusta ir al punto. He analizado muchas cosas, he platicado con mi papá. Cuando tuve la oportunidad que mi abuelo estaba presente, hablé muchas cosas, hermanos, que ustedes no se imaginan. Aún no sé si mis tíos tuvieron esa oportunidad de poder hablar con su padre, que era mi abuelo, y poder compartir estas experiencias y que él como padre pudiera decirles las experiencias que él vivió en su infancia. Y hermanos, tengo muchas bonitas anécdotas. Como les he dicho, para mí mi abuelito, yo crecí con ellos, mi abuelita Flori, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, y mi abuelito Adelfo, yo me crié con ellos. Para mí son como mis segundos padres también. Cuando mi papá y mi mamá no estaban presentes, ellos fueron los que de alguna manera nos adoptaron y nos arroparon. Y cuando crecimos con mis tíos, yo veo a mis tíos, pero también pudimos generar una relación muy cercana, en el punto donde mis tíos que se acercaban más a nuestras edades, por decir mi tío Adelfo y mi tío Jesús Abraham, mi tía Silvia, fueron personas que fueron también amigos. No tan solo fueron mis tíos como personas de autoridad, sino que se acercaron a mí para dar consejos, me llevaron al parque, o sea, fundaron dentro de mi infancia un carácter también. Y creo que si hoy analizamos cómo está esta generación, hermanos, y si somos completamente honestos, aunque es un tópico muy delicado y que puede causar controversia, quizás algunas cosas que voy a decir, y quizás alguien se pueda sentir ofendido, pero créame que no es la razón por la cual estoy haciendo esto, sino realmente con todo mi corazón se lo digo. Dios me ha venido ministrando a mi corazón y ha venido obrando y me ha venido empujando, y como yo le dije, he aprendido a entender cuando Dios me habla y quiere algo. Yo he aprendido cómo Dios me habla y cómo Dios comienza de alguna manera a empujarme y a empujarme y a empujarme, y hasta que se hace, entonces puedo yo decir que Dios me deja tranquilo por un rato. Pero Dios ha venido con esto, y he platicado con la hermana Julia, con la hermana Cristina, con Jaslyn, y he platicado quizás un poquito con el pastor, con mi papá, y me interesa genuinamente, hermanos, me interesa la salud de esta congregación, su salud espiritual, su salud mental, la salud de los jóvenes. Y nuevamente, como dije, a estos tiempos de la generación, y también quiero hacer un recordatorio para el pastor y mi papá, que por favor a los 45 minutos me hagan una seña que ya pasó el tiempo, para que no tome más de eso, porque a veces me olvido del tiempo. Y en este tiempo, en esta generación, si nosotros nos damos cuenta, el núcleo familiar, hermanos, se está rompiendo. Los valores éticos de familia hoy no existen. Y cuando tú hablas sobre ética y cuando tú hablas de un núcleo familiar,
a estos puntos con gente que no es creyente, la gente no alcanza a entender de lo que estás hablando porque ellos mismos no lo han vivido, no lo entienden. Es una generación diferente en el cual el Señor reprenda al diablo. El diablo está queriendo romper el núcleo familiar porque él sabe que si logra eso, se rompen todos los valores y se puede, de esa manera, él puede manipular a las personas. Si usted hace la tarea o ve la tele, las noticias en el internet, se dará cuenta que se está fomentando mucho valores que no son bíblicos y quieren adaptarlos y quieren normalizarlos y quieren imponerlos. Y todo aquel que esté en contra de esa agenda comienza a ser criticado, comienza a ser cancelado, o comienza de alguna manera a sentir una resistencia, una guerra, porque no se acomoda o no se acopla a la nueva agenda que el diablo, el Señor lo reprenda, está trabajando en este tiempo para que la humanidad cada vez se pierda y se pierda. En los años 70 a los 80 había un ministro muy conocido, no me recuerdo del nombre, después le haré la tarea y se los voy a decir, pero le hicieron una entrevista y en los tiempos, o en esos tiempos, el cristianismo era una influencia grande dentro de la sociedad. El cristianismo era algo que se tomaba en cuenta cuando se iban a tomar decisiones gubernamentales. Esta nación fue fundada bajo fundamentos cristianos. Los primeros presidentes eran presidentes que se basaron en principios bíblicos para poder instituir la constitución que hoy tiene este país. Tanto es así que en las cortes usted puede ver que dice "In God we trust". Hoy en día, o en una temporada, querían remover todos esos signs de las cortes donde dice "In God we trust". Querían remover el sign que dice en las coras, en cualquier moneda que usted tenga, también dice lo mismo: "In God we trust", en Dios creemos o en Dios confiamos. Se pasó una agenda para que pudieran remover todo eso porque decía, y de hecho el presidente Obama en un punto dijo: esta nación dejó de ser una nación cristiana, somos una nación diversa. El cristianismo ya pasó de moda. Y desde ese tiempo, aunque podemos echar cuentas y más atrás, pero desde ahí se puede ver un cambio muy notable de la agenda que quizás usted no se da cuenta porque somos influenciados inconscientemente. Poco a poco comienzan, usted puede ver que aún las series de televisión, aún las novelas, aunque hablaban que no hay que ver las novelas, pero aún todo eso, las películas y todo eso, hermanos, en un tiempo la televisión era un momento en el cual la familia se tenía que reunir para poder ver cierto programa. O la familia, cuando iban a cenar, había un momento de intimidad y todos se olvidaban de lo que estaban haciendo para que hubiera un momento familiar. El domingo no se trabajaba porque era un día santo y se respetaba para que todos compartieran con la familia. Hoy en día no quieren que se siga haciendo eso. Se quiere romper esa agenda. Y en esos años a un predicador o a un ministro se le preguntó y le dijeron: si tú, esta fue la pregunta tal cual, le dijeron: si tú fueras el diablo o tuvieras la oportunidad de entrevistar al diablo, ¿de qué manera tú pudieras romper el plan de Dios para influenciar a la humanidad? Y él comenzó a decir en sus palabras: si yo fuera el diablo, dice, y tuviera el poder para hacer estas cosas, lo primero que comenzaría a hacer es influenciar, comenzar una agenda para que poco a poco influenciara y comenzara a sacar la creencia de Dios en las vidas de la humanidad.
Si yo fuera el diablo y tuviera que destruir esta nación, poco a poco comenzaría a cambiar las leyes para que eventualmente todo lo que era hacia Dios fuera contrario hacia Dios. Y así, hermanos, comenzó a dar una lista. Y recientemente encontraron esa entrevista y ahora están diciendo que ese hermano, quién sabe cómo le hizo, que Dios lo utilizó, pero todo eso que él testificó, todo eso que él pensó en voz alta en esa entrevista está ocurriendo. O quizás el enemigo escuchó y agarró eso y comenzó a poner por obra. No lo sé, simplemente le estoy platicando. Pero lo que es realidad es que hoy en día, como dije, las noticias, los programas, las canciones, aún seculares. En el tiempo yo me recuerdo que las canciones tenían una letra, iban dirigidas para el amor, para una persona, para el padre, etcétera, hermanos. Hoy en día usted escucha las canciones, sexo, denigrar a las mujeres, materialismo, los mejores tenis, las mejores marcas, y todo se mueve a través de eso. ¿Se ha dado cuenta? Y el enemigo sigue influenciando. La gente, artista grande, famosa, en los conciertos ahora meten símbolos satánicos. En los Grammys, un evento que ven mundialmente, hicieron un ritual satánico y la gente aplaudía y la gente celebraba y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. En el carnaval de Brasil, no sé cuántos supieron esa noticia. Hicieron burla de Dios, de Jesucristo, de la cruz. Pusieron a un hombre vestido de Cristo, encadenado, arrodillado como un perro, y le estaban haciendo de todo tipo de ofensas. Un diablo gigantesco le estaba golpeando y se reía. Pero Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Sabe que esas personas, sabe lo que pasó después de ese carnaval? Comenzó a llover y se inundó esa zona donde hacen el carnaval. La persona que se vistió de diablo se quitó la vida. El que estaba vestido como Jesucristo fue asesinado. Alaba a Dios si puede. Y así, hermanos, les puedo dar ejemplos. Yo no sé si usted está dando cuenta o no se da cuenta. Pero ahora los artistas, en su mayoría, ellos dicen abiertamente, les preguntan, no, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo tú pudiste llegar? Y abiertamente lo dicen y parece broma y la gente se ríe en los shows cuando les preguntan. Ellos dicen, le vendí mi alma al diablo. Y se ríen dentro de la conversación. Como si eso fuera una broma. Pero no se espante, no esté muy serio. Y por eso creo, que Dios nos está moviendo, no solo a nosotros, yo creo que en general. Mientras esto ocurre, un documental decía, me gusta ver muchos documentales y entrevistas a mí, y un documental decía, ¿dónde está la iglesia en estos tiempos? Y decía el documental, la iglesia está dormida. Literal, así decía ese documental. Y a varios ministros les han preguntado y les han dicho, ¿dónde está la iglesia? La iglesia juega un papel importante dentro de la sociedad, si usted no lo sabía. Por eso el Señor Jesucristo dijo eso, que ustedes son la sal de este mundo. Si la sal pierde su salinidad, ¿para qué sirve? ¿Qué dice la Biblia?
Para nada. Para tirarla y pisotearla, porque no sirve para nada. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? El enemigo quiere destruir, pero no prevalecerá, porque la obra de Dios no puede detenerla a nadie. Pero es necesario que nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando. Y nosotros leímos en estos versículos el fundamento. Cuando Dios, en el capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella. En el capítulo 2, Dios se toma el tiempo para explicar el tiempo que Él tomó, o a más detalle, mejor dicho, cuando Él tuvo la idea y concilió esa idea que tenía juntamente con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios formó al hombre fue como coronar su creación. Fue como ponerle la cherry, la cereza en un pastel, hermanos. Cuando Dios creó a la humanidad fue como esto es lo máximo. Dice la Biblia que cuando Dios vio que todo era bueno, todo era hermoso, todo era perfecto, pero Dios dijo, hace falta todavía algo. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Y vemos en estos versículos que Dios estableció un matrimonio. Dios comienza a establecer una familia. Y de hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios se pone o da la imagen de un padre y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Y Dios utiliza un lenguaje a nuestro nivel para que podamos entender sus enseñanzas y pueda haber entre nosotros un mejor entendimiento de lo que Dios está queriendo decirnos. Y aquí dice que Dios formó al hombre y Dios formó a la mujer. No hay nada más en medio. Esa ideología de género que está por ahí, hermano, es ilusa. Es una falacia. Es una ilusión. Aunque se enoje el que se enoje. Y yo sé que algunos ven y puedan comentar. Lo siento, no me interesa. Me interesa lo que dice la Biblia. Y necesitamos levantarnos como iglesia y tener el valor de poder predicar y de poder influenciar y fomentar los valores cristianos. Y estoy consciente de que cada padre en esta generación, como en todas las generaciones, hace el esfuerzo de ser buenos padres. Y creo que cada vez que un hijo se vuelve padre, hace un mejor trabajo que lo hizo su padre. No sé si me estoy explicando. Mi padre ha hecho un mejor trabajo de lo que hizo mi abuelito como padre. Y creo que las generaciones que vengan querrán hacer o se asimilarán a hacer cada vez un mejor trabajo del que hizo la generación anterior. Ninguno de nosotros, padres y madres, cuando hablo de padres hablo de ambas personas, no hay un manual en el cual se te enseñe a ser un padre o una madre, aunque hay muchos libros. Aunque hay muchas herramientas hoy en día, la cual debería de hacerse uso, porque tenemos esa ventaja de la tecnología. Pero no se da la tarea a los padres quizás a tomar esa información para poder ellos cada vez mejorar su maternidad o su figura o la figura como padre. Y nuevamente entiendo también que tú no puedes dar algo que tú no tienes. Mi abuelito me decía en pláticas que su papá nunca le dijo, hijo, te amo. Nunca le dijo eso. Nunca hubo un
un recuerdo, me dijo mi abuelito, que nunca, él no tiene un recuerdo donde su padre alguna vez lo abrazó o alguna vez lo felicitó o alguna vez le dijo una palabra positiva, sino que él se recuerda, claro, que le enseñó valores del trabajo, de responsabilidad, etcétera. Y ese es el problema, que los padres se enfocan mucho, o quizás, no lo sé, hermanos, no soy padre nuevamente, lo estoy hablando desde una perspectiva a la cual Dios me ha puesto solamente. Pero en los padres, o he notado nuevamente desde mi experiencia, que los padres se enfocan mucho en poder tener una buena economía. Ese es como que lo principal. El poder ser el padre el que suple, que no le falte nada. Y no lo sé, tendría que preguntar a los padres si se dan por cumplidos por el hecho de que son proveedores y se olvidan de que el hijo no necesita solamente alimento, sino que hay una parte emocional y mental que tiene que ser atendida. La CDC, que es el Centro de Protección y Prevención de Enfermedades, registra de que 1 de cada 5 niños el año 2024 sufre de problemas o trastornos mentales. 1 de cada 5, hermanos. O sea que si usted ve 5 niños por ahí, 1 de ellos tiene trastornos mentales. Esto no lo estoy inventando, usted puede buscar esa estadística. 1 de cada 5 tiene problemas emocionales. Hoy en día se habla sobre la ansiedad. No sé cuántos escuchaban eso en otro tiempo. Del estrés. ¿Cuántos escuchaban eso en otro tiempo? Se habla sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Se habla sobre trastornos de comportamiento como le llaman trastornos desafiantes o trastornos de conducta. Hay trastornos, un niño, imagínese, a la edad de 4 o 5 años, han diagnosticado a niños con ansiedad. A la edad de 4 o 5 años han diagnosticado a niños con depresión, hermanos. Eso es preocupante. Depresión a los 5 años. Yo no sabía que era eso, hermanos, hasta los 14 o los 15 quizás. Pero estas son estadísticas reales. ¿Qué es la salud mental? Le voy a leer lo que dice la CDC. Es nuestro bienestar emocional, psicológico, social, según el departamento que le estoy diciendo, y los servicios de humanos de Estados Unidos. Nuestra salud mental puede afectar la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que nos comportamos, y puede influenciar las actividades cotidianas como las relaciones sociales y el rendimiento académico y la salud física. La salud mental afecta todos los ámbitos que usted se imagine. Yo trabajé en una escuela. Cuando empecé en una compañía estuve trabajando 6 meses. Tenía que manejar 2 horas hasta Upstate New York para trabajar en una escuela. Mohegan Lake se llamaba el condado donde yo estaba trabajando. Y esa escuela era una escuela de niños especiales, donde los maestros y los niños vivían en esa escuela. Era un lugar grandísimo, hermanos. 10 hectáreas quizás de planteamiento. Un montón de salones, hermanos. Y todos los que estaban ahí eran niños con atención especial. La mayoría era autismo, pero todos tenían algún problema psicológico o mental. Y
a veces estaba trabajando y cuando yo estaba trabajando tenían que ponerme a un seguridad al lado mío, porque cuando los niños salían a veces se tornaban agresivos o a veces estaban en sus cosas y estaban haciendo cosas, hermanos, que nos parecen normales. Y de verdad que a mí no me afectaba, o sea, yo los veía y yo no sentía, ¿cómo le puedo decir? No me sentía raro ni nada, simplemente entendía que tenían una condición. Pero amigos que trabajaban o compañeros de trabajo, a veces decían comentarios despectivos o etcétera, hermanos, sin darse cuenta el efecto que pueden tener las palabras, hermanos. Y muchas veces, como dije, los padres se enfocan en proveer a los hijos, en que tengan una buena salud física, en que coman bien, que vayan a la escuela. Quizás algunos se preocupan en ayudarles a hacer la tarea, pero muy pocas veces hay una relación. Y si usted la tiene, lo felicito, gloria a Dios, en el cual usted le diga: hijo, ¿cómo te sientes? O hijo, felicidades, sacaste un 8, felicidades. Pero la realidad es que por lo regular los padres hablan de una manera hostil a los hijos, abusando de la autoridad que tienen. Y siempre son regaños y son regaños y son regaños y son regaños, y siempre le hablan a los hijos o hijas con un tono de voz hostil. Y quizás usted no se dé cuenta. Y muy poca gente se preocupa de la salud mental de sus hijos o emocional. Se preocupa si comió o no comió, si hizo su tarea o no hizo su tarea. No se me enojen los padres. Y no se dan cuenta que como padres, como madres, ustedes forman parte esencial en la forjación del carácter de su hijo y de su hija. Y me he dado cuenta que para que el niño, como no lidian con ellos, y el niño está hiperactivo, el niño tiene energía, no lo sacan al parque, no le dan actividades físicas, una tableta, que ya no moleste el chamaquito, déjalo que vea sus caricaturas, que se entretenga 10 horas ahí con la tableta. ¿Cuántos dicen amén? No hay amenes. Yo digo amén. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Desatiende a sus hijos o a sus hijas. Usted puede decir no tengo tiempo o etcétera, etcétera. Está bien, se puede justificar. Pero la realidad es que es su responsabilidad enseñarles a sus hijos a que ellos puedan ser forjados de buena manera. Una maestra, la hermana Carmen de la otra iglesia, era maestra secular, y ella dice que no sé cuántos se recuerdan cuando hubo un apagón en Nueva York, que no hubo luz por no sé cuántos días. Ella dice que en las clases los niños se ponían malcriados y los niños no sabían socializar. Todos los niños estaban sentaditos y no sabían qué hacer porque estaban acostumbrados a un dispositivo. Los niños de esta generación no saben socializar. Todo es social media. Todos creen que eso es socializar. Si tú tienes un perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok, eso es socializar, hermano. Se está equivocando. Eso no es socializar. Y usted le está haciendo un daño a su hijo. Gloria a Dios. Yo creo que por eso tenía miedo predicar este mensaje. Y no se dan cuenta que están desatendiendo a sus hijos, y el niño, cuando usted no lo atiende,
otras personas comienzan a hacer influencia en ese niño, en esa persona. Cuando usted no atiende las necesidades emocionales y mentales de su hijo o su hija, y ese niño no se siente amado, no se siente comprendido, y todo el tiempo usted lo está regañando: no hagas esto, no hagas lo otro, que eso no es de Dios, que esto, y todo es negativo. Le voy a decir lo que usted está haciendo, y lo voy a comprobar con estadísticas. Le está haciendo un mal a su hijo. Esas palabras, esas acciones, esa falta, esa negligencia, está creando usted en su hijo que no tenga una salud mental correcta. Si todo el tiempo usted le está diciendo al niño: ay, qué burro, ¿por qué sacaste un 7? ¿Por qué se ríen, hermanos? O todo el tiempo le está diciendo: mira, ya se me fue el tiempo, y ni siquiera he empezado a predicar, hermanos. Ni siquiera he entrado a lo que quería yo decirles. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted le está haciendo un daño a su hijo. Y lo que está usted haciendo es crear en su hijo esa ansiedad. Si usted le da todo a su hijo, y este es un error que he visto, cuando el padre no recibió de su padre estas atenciones, comete el error esa generación de que dice: yo le voy a dar todo a mis hijos porque yo no tuve todo eso, y empiezan a malcriar a sus hijos y le dan todo lo que el niño o la niña pide. Y sobreprotegen a sus hijos y no le dan la oportunidad de que crezcan sanamente, y lo que usted está haciendo es bloquear en el hijo capacidades que tiene que desarrollar en su crecimiento. Si usted toma decisiones todo el tiempo por su hijo, cuando ese niño crezca no va a poder tomar decisiones por su cuenta, porque no le permitió usted tomar decisiones por su cuenta. Si son malas, déjelo que cometa errores. En una ocasión yo le dije a una persona, madre de familia, que me decía que en la escuela un niño molestaba a su hijo o algo así. Y ella dice que yo voy a ir a la escuela y que yo voy a hacer esto y que el otro, y que le voy a pegar al otro chamaquito. Y yo le dije: déjalo que el niño arregle esas cosas. Y se enojó conmigo. Y me empezó a decir que yo no le voy a decir cómo va a criar a sus hijos, que no sé qué. Le digo: bueno, es solamente un comentario. Pero sabe, hermanos, quizá usted no esté de acuerdo con lo que le voy a decir, pero es necesario que el niño sufra. Es necesario que el niño sufra para que sepa que la vida es así. Si usted no lo deja que el niño sufra, que el niño padezca, cuando él se encuentre en una relación o en una situación donde va a ser el dañado, esa relación o esa situación puede destruirlo. ¿Por qué? Porque usted no le dio las herramientas y no le permitió que poco a poco él desarrollara la capacidad de poder enfrentar estas circunstancias. Cuando el niño está aburrido, lo primero que hace para que no se aburra, como dije, le dan una tableta para que se entretenga. ¿Sabe la consecuencia de sus acciones? El niño no está desarrollando creatividad. Simplemente usted le está dando para que se entretenga. Y entonces el niño no puede ser creativo. Usted bloqueó que desarrolle esa creatividad. ¿Sabía usted eso? Bueno, no sé qué hacer, hermano, porque ni he hablado mucho y ya se va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a...
Y no es todo negativo, créame, estoy empezando solamente. No quiero que se sientan mal. Pero nosotros aún podemos ver que dentro de la palabra de Dios, personajes que sobresalieron, tampoco hicieron un buen trabajo bien como padres. Por ejemplo, Isaac y Rebeca fueron los padres de Jacob y Esaú. No fueron buenos padres. ¿Sabía usted eso? Ellos dieron favoritismo, cada quien tenía su favorito. Oh no, mi favorito es Esaú. Y para la mamá, mi favorito es Jacob. Eso está incorrecto. ¿Y la consecuencia de eso qué fue? Que crearan enemistad entre ellos mismos. Envidias. ¿Quién era mejor? ¿Quién hacía mejor las cosas? Y el uno le dio mamitis. ¿Sabe qué es mamitis? ¿Quién me dice qué es mamitis? Dice el hermano Porfirio, yo quería estar bajo las enaguas de mi mami, dice. Eso es mamitis, que no te despegas de la mamá. Y la mamá todo, y crece y no salen de la casa de los padres. Alaben a Dios si puede. Jacob y Raquel, padres de José, no fueron buenos padres. Causaron la envidia entre los hermanos por favorecer a uno solo. Y usted lo lee en la Biblia, que dice la Biblia que tenían envidia de José porque su padre lo amaba tanto que le daba todo. Es más, el niño ni trabajaba, le daba educación. Sus hijos no tuvieron la educación que tuvo José. José sabía multiplicar, sabía matemáticas, sabía geografía, sabía todo lo que usted se imagine a corta edad porque su papá le dio lo mejor. ¿Y sabe qué causó? La envidia entre los hermanos, y que después, cuando tuvieron la oportunidad, se deshicieron de José. Y eso fue culpa de los padres. Yo digo amén. Moisés y Séfora. Les pregunto, ¿cuántos saben los nombres de los hijos de Moisés? ¿Se los digo? Gersón y Eliezer. Moisés, por estar tan ocupado en la obra de Dios, como hoy sucede, padres se ocupan tanto en la obra de Dios, que abandonó a su mujer, y la mujer tuvo que ir detrás de él buscándolo para que se hiciera cargo de su hijo, porque completamente se olvidó de sus hijos. Y no se ve nada de la Biblia de sus hijos. No se habla nada de sus hijos de Moisés. ¿Por qué un líder tan grande como Moisés no tuvo un hijo que influenciara y que pudiera aparecer también dentro de los capítulos de la Biblia? Moisés fue un buen líder, espiritual quizás, pero desatendió su familia. Y alguien pudiera decir, no, pero la Biblia dice que el que no dejare a padre y a madre, a hijo o a hija y a su esposo o a su esposa más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Mala interpretación. Ahí no está diciendo la Biblia que tú tienes que abandonar a tus hijos. Ahí está diciendo que si tu familia fuera un obstáculo para tú poder venir a los pies del Señor, entonces tú tienes que tomar una decisión y poner primeramente a Dios. Ahí no dice, porque yo te doy un ministerio, desoblígate de tus hijos y atiende el ministerio. Que hoy sucede con muchos pastores. Yo he hablado con hijos de pastores. Yo conozco a hijos de pastores y ¿sabe qué ha pasado? He visto entrevistas de personas que usted ni se imagina que son hijos de pastores y ¿sabe qué? Han creado un resentimiento en su corazón. Porque dicen, mi padre era una persona cuando predicaba y gloria a Dios, etcétera, etcétera.
Pero en mi casa ese no era mi padre. Yo ni lo conocía. ¿Por qué? Porque atendió más la obra y no atendió a sus hijos. Alabe a Dios. Hermanos, no sé si seguir, pastor, dígame usted. O lo dejamos para la próxima semana. Porque tengo de bastante, hermanos. Apenas estoy empezando. Vamos a dar la segunda parte para la próxima semana. Padres, no dejen de venir, que yo quiero hablar con ustedes directamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar. Por eso le dije que me hicieran seña, porque yo sé que iba a ir para largo esto. Pero bueno, hermanos, ¿puede decir gloria a Dios? ¿Puede sonreír? Oh Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu amor realmente, Señor, es inexplicable, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, tú, Señor, nos amas, nos redimes y nos has puesto en lugares celestiales juntamente contigo. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que hoy está presente y ha venido hasta acá, Señor, porque te ama. Señor, culminamos o terminamos este servicio, Señor, pero no nos despedimos de este lugar, ni mucho menos de tu presencia, Señor. Queremos que tú nos lleves y nos arropes, Señor, con alas de tu espíritu, Señor. Que tú nos lleves con bien, Señor, hasta nuestros hogares y nos libres, Padre eterno, de todo mal, Padre eterno. Yo te doy gracias, Señor, y que esta palabra, aunque fue breve, Señor, aunque fue solamente una introducción, pueda hacer resonancia, Señor, en nuestros corazones, para que meditemos y podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: que el Señor les bendiga a todos. Espero verlos a todos la próxima semana. Y a todos los amigos que nos ven a través de los medios, que el Señor les bendiga.